Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les dará bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos las propiedades físicas, fuentes y aplicaciones de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Comencemos. Los puntos de fusión y ebullición de los ácidos carboxílicos son mayores que los de los alcoholes y los de los hidrocarburos alifáticos de igual cantidad de átomos de carbono. Y como ya lo hemos observado antes, los puntos de fusión y ebullición van a depender de la longitud de la cadena de átomos de carbono que presente el ácido. En el caso específico de los ácidos a temperatura ambiente los podemos encontrar ya sea en estado líquido o en estado sólido. En el caso de que el ácido tenga menos de 10 átomos de carbono se encontrará en estado líquido, como es el caso del ácido acético. Y si el ácido presenta más de 10 átomos de carbono en su estructura se encontrará en estado sólido, como es el caso del ácido palmítico. Los altos puntos de fusión y de ebullición que encontramos en los ácidos carboxílicos se pueden explicar al analizar el tipo de interacciones que ocurren entre las moléculas de los ácidos carboxílicos. Resulta que este tipo de sustancias tienen la capacidad para formar dímeros, es decir, estructuras donde dos unidades de ácido carboxílico interaccionan mediante puentes de hidrógeno. Recordemos que los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerzas intermoleculares y entre mayor sea la fuerza intermolecular en el compuesto, mayor van a ser los puntos de ebullición que vamos a observar. En el caso de la polaridad, el grupo carboxilo es fuertemente polar y presenta densidades de cargas negativas sobre los átomos de oxígeno y densidades de carga positivas sobre el átomo de carbono carboxílico y sobre el átomo de hidrógeno hidroxílico. Esta característica de presentar una densidad positiva sobre el átomo de hidrógeno va a influenciar mucho en las características químicas del compuesto, específicamente en su acidez. Esto lo vamos a discutir con más detalle cuando analicemos las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos. Por su parte, la solubilidad nos muestra que estos compuestos son solubles en solventes polares y no polares. Son solubles en agua debido a que poseen la capacidad de formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua, tal como lo podemos observar en pantalla. Sin embargo, como ya lo hemos conversado con anterioridad, al aumentar el tamaño de las cadenas de los átomos de carbono, disminuye la solubilidad de estos compuestos en agua. Ahora vamos a tomarnos un segundo para analizar cómo se comportan las propiedades físicas que acabamos de mencionar en los derivados de los ácidos carboxílicos. Comenzando con la polaridad, vamos a ver que los anhídridos y los ésteres presentan menor polaridad que los ácidos carboxílicos y las amidas. Esto se debe a que los anhídridos y los ésteres presentan mayor cantidad de átomos de carbono en sus estructuras y esto reduce su polaridad, mientras que los ácidos y las amidas presentan átomos como el oxígeno y como el nitrógeno que son fuertemente polares. Este efecto en la polaridad también afecta a los puntos de fusión y de ebullición, donde vamos a ver que los compuestos menos polares como los anhídridos y los ésteres presentan una menor punto de ebullición y puntos de fusión, mientras que los ácidos carboxílicos y las amidas presentan mayores puntos de ebullición y de fusión. En estos casos, los que tienen los mayores puntos de ebullición y de fusión son las amidas. En cuanto a la solubilidad, vamos a ver que son solubles en solventes no polares y que la solubilidad en los solventes polares va a disminuir conforme aumenta el tamaño de las cadenas de carbono. En cuanto a las fuentes principales de ácidos carboxílicos, podemos mencionar a la reacción de oxidación de alcoholes primarios y aldehídos que ya hemos estudiado como la principal mecanismo químico para obtener ácidos carboxílicos. En este caso, para que recordemos, los alcoholes primarios se oxidan para obtener aldehídos que también posteriormente se pueden oxidar para formar ácidos carboxílicos. También podemos obtener a los ácidos carboxílicos de fuentes naturales. Algunos ejemplos de fuentes naturales de ácidos carboxílicos son las frutas que contienen ácido cítrico, el vinagre que contiene ácido acético, la leche que contiene ácido láctico, las grasas y los aceites y las proteínas. A continuación vamos a mencionar algunas de las principales aplicaciones de los ácidos carboxílicos y de sus derivados. Comenzando con los ácidos carboxílicos, el ácido carboxílico de mayor uso comercial es el ácido acético, que se utiliza para la fabricación de polímeros. También se utilizan otros ácidos para la producción de resinas, plásticos, medicamentos, plaguicidas y colorantes. En el caso de los anhídridos de ácido, el de mayor uso comercial es
el anhídrido acético, que se utiliza para la fabricación de acetato de celulosa. También se utilizan otros anhídridos para síntesis orgánicas, producción de resinas y producción de medicamentos. En el caso de los ésteres, vamos a ver que se utilizan principalmente para la producción de aromas y sabores artificiales. Este tipo de sustancias normalmente tienen algunos aromas que se suelen utilizar como productos para compuestos artificiales. En el caso de aromas podemos mencionar al acetato de isoamilo, que es un éster que tiene un aroma a banano, o también el butirato de butilo, que es un éster que presenta aroma a pino. También se utilizan para producir disolventes, antisépticos, fibras sintéticas y cosméticos. En el caso de las amidas, se utilizan para producir medicamentos, desinfectantes, desodorantes y fibras sintéticas. Y un ejemplo de este tipo de compuestos es la acrilamida. Finalmente, en el caso de los haluros de ácido, los podemos utilizar para la producción de colorantes, insecticidas, anestésicos, sedantes y desinfectantes. Y un ejemplo de este tipo de compuestos es el cloruro de acetil. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.